en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Daniel, capítulo 12, versículo 4. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Daniel 12, 4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y la ciencia, ¿usted ha visto que la ciencia se ha aumentado, hermanos? Muchísimo, muchísimo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Dios mío, invocamos tu nombre precioso. Dios eterno, te ruego por la vida de cada hermano. Te suplico por cada uno de los amigos. Te ruego que nos bendigas, que nos hables, que nos abraces, mi Dios amado. Abrázanos con tu amor y tu misericordia. Abrázanos con tu gracia infinita. Oh poderoso Dios, bendícenos, Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Rompe las cadenas, las ligaduras, quebranta el poder de la brujería, de la hechicería, del ocultismo, del satanismo. Quita todo aquello, Señor, que quiera impedir el conocimiento divino. Ahora mismo reprendo todo lo que en la atmósfera se mueva, espíritu de pereza, de sueño, de cansancio, fuera en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Padre, ven a derramar tu gracia y tu misericordia. Poderoso Dios, ven a glorificarte, mi amado Padre. Mi amado Cristo, glorifícate, Dios del cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, maravilloso Dios. Qué bueno eres, Señor, cuán maravilloso eres, Padre. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias en esta hora te damos, Señor. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, sin dejar de bendecir y glorificar el nombre del Señor. Vamos a compartir en esta mañana bajo el tema la Biblia y la ciencia. El tema de esta mañana es la Biblia y la ciencia. Gloria al nombre del Señor. Así que los que tienen sus notas, sus libretas de apunte, por favor, tomen esa nota, la Biblia y la ciencia. Una de las señales que marcarían el principio del fin que Dios le da a Daniel en el Antiguo Testamento es precisamente que la ciencia aumentaría, que la ciencia florecería. Daniel es considerado el Apocalipsis del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene un libro de revelaciones. El Antiguo Testamento también tiene un libro de revelaciones y ese libro se llama Daniel. Muchas de las profecías de Daniel se cumplieron en el periodo intertestamentario que es entre Malaquías y Mateo. Otra parte se cumplió parcialmente en el tiempo de la Iglesia Apostólica y aún algunas profecías de Daniel están para cumplirse todavía. Así que dentro de las profecías para el tiempo final, una de las trompetas que marcarían el tiempo final es precisamente el desarrollo de la ciencia. Cómo la ciencia florecería en el último tiempo. Hermanos, no es casualidad que en el siglo pasado y estos 23 años que llevamos, la ciencia ha tenido una explosión tremenda.
Y usted mira de ahí para atrás, del siglo XIX hacia atrás, hay algunos inventos, pero fueron inventos rudimentarios. Pero en los últimos 100 años, la ciencia ha crecido en una manera desbordante, desbordante. Recuerdo en una de las iglesias donde yo estuve, que nos poníamos a hablar de cosas modernas con un anciano de la iglesia. Hablábamos todas las cosas que él cuando niño ni se imaginaba que fueran a ser creadas, ni se imaginaba. Y luego yo le decía, mire hermano, ¿y usted conoce tal tema, tal otro, tal? Y él me decía, no, pastor. Entonces yo me ponía como a actualizarlo. Él me hablaba de lo que no se veía y luego yo lo actualizaba. Y me hizo dar risa este anciano cuando concluye. Me hizo dar risa porque él dice, pastor, tantas cosas que la gente se inventa y nosotros no somos capaces de empatar bien un asadón. Así dijo, y nosotros no somos capaces de empatar bien un asadón, porque los que conocen esta herramienta, el asadón, él se le pone un mango, un cabo de madera, y si la persona no sabe cómo encavarlo, el asadón le queda trabajando mal. Y los que encavan el asadón tienen que saber hacia dónde va la torcedura del cabo, para que el asadón quede trabajando bien. Y entonces me hacía dar risa este anciano cuando decía eso. Tantas cosas que la gente inventa, pero nosotros no somos capaces ni siquiera de empatar bien un asadón. En los últimos 100 años creció no solamente el saber tecnológico, sino que creció también, se ensanchó la mente humana. La mente humana se ensanchó a partir de los últimos 100 años. En los últimos 100 años han crecido una cantidad de facultades de estudio, ramas de estudio que no existían 100 años atrás. Ejemplo, una de las ramas que hoy día más ha florecido es la psicología. En los últimos 100 años la psicología creció de forma abrumadora. Los últimos 100 años han tenido un cumplimiento profético impresionante, amado hermano, impresionante, impresionante. El aumento de la ciencia va de la mano con lo que los profetas hablaron acerca de la nación de Israel. Una de las cosas, hermano, que avisa que Cristo está pronto es un fenómeno que se llama globalización. La ciencia creció a través de la globalización. La globalización es la información que nos brindan los medios de comunicación. Y la globalización consiste en que yo hago algo hoy aquí en el Limonar, pero ya lo están sabiendo a través de una cámara sencilla de este celular. Y ya lo saben al otro lado del mundo. Porque aquí nos reportan de España, nos reportan de Francia. Mi hija se conecta desde Australia. Nos han reportado de Ecuador, de Perú, de Centroamérica. Ese fenómeno se llama globalización, amado hermano, que nos ha servido para la expansión rápida del evangelio. Nos ha servido para expandir el evangelio más rápido que en el tiempo antiguo, donde tenían que desplazarse por barcos o por caballos. Ahora simultáneamente podemos borbandear el mundo entero. Conozco un pastor que tiene una red de evangelismo mundial. Y esa red de evangelismo mundial consiste en que yo conecto a un hermano en X país, supongamos Ecuador, y que ese hermano conecte a un amigo de él en Perú y que ese a la vez conecte a otro en México, y así hasta llevar esa conexión por todo el mundo, simultáneamente.
Tanto, hermano, que los científicos, hablando, hermano, de la globalización, hablan de algo que se llama efecto mariposa. Tal vez los más jóvenes han escuchado hablar del efecto mariposa, que es que el batir de las alas de una mariposa en un país pueden afectar a todo el mundo, pueden afectar a una nación, solamente el batir de las alas de una mariposa. Porque se pone el ejemplo, ¿por qué el batir del ala de una mariposa? Porque puede estar esa mariposa cerca de un competidor de aquí de Colombia, supongamos que esa mariposa batió las alas en Francia, donde va nuestro representante de ciclismo, Nairo Quintana. Y supongamos que esa mariposa batió las alas cerca del recorrido de Nairo Quintana, y el polvo que botó las alas de esa mariposa afectó los pulmones de Nairo Quintana. Entonces nos afectó aquí la carrera Colombia porque le estábamos apostando a Nairo Quintana, ¿cierto? Pero a la vez no solamente nos afectó a Colombia porque era nuestro representante, sino que afectó a los dueños del equipo. No sé de qué país sean. Los dueños del equipo creo que son como franceses, no sé, son de otra parte. Entonces le afectó a ellos. Y a la vez ellos dejaron de pagarle a otros, y entonces el batir de las alas de una mariposa a través de la globalización puede afectar al mundo entero, mi amado hermano. Nos tuvo afectados más de un año, nos tuvo afectados y todavía sentimos los coletazos del virus que se transmitió a través de unos murciélagos. Y el virus de esos murciélagos nos estuvieron en confinamiento, encerrados, y luego se le llamó la pandemia del COVID-19. ¿Sí se da cuenta, hermano, cómo la globalización, cómo la ciencia hoy día nos está trayendo efectos buenos, pero también nos está trayendo efectos malos? Algunos dicen que este aparatico es tan de bendición, y sí lo es, usándolo bien, tan de bendición si usted lo usa bien. Pero es tan dañino si le damos un mal uso, tan dañino. Pero sabe, hermano, que esto que carga usted en su bolsillo, en su cartera, es un GPS mundial. Esto es un GPS mundial. De pronto usted diga, no, pastor, pero es que yo tengo un cucuyo, como le dice la gente, un cucuyo, un coquito, una flecha, y todo buen indio carga una flecha. Sí, hermano. Hace algún tiempo, como las cosas las van contemporizando, y hace algún tiempo miraba una sección del Sábado Felices. Lo miraba porque estaba en un terminal. Ahora va a decir, uy, el pastor la pasa mirando Sábado Felices. No, quiero decirle que no tengo televisor. Con decirle, no tengo televisor. Todas las noticias que quiero ver las miro a través de internet. Pero llevo 20 años de casado y ni a mi esposa ni a mis hijos nos ha hecho falta televisor. No estoy diciendo que es el cajón del diablo como lo dijeron hace años. No, el que tenga televisor sépalo administrar. Pero mi hermano miraba una sección de Sábado Felices hablando de las flechas, y entonces iban 3 indios y vieron el venado al frente. El que iba adelante le ordenó a los otros pasar flecha, y le pasaron un Nokia. Sepa, hermano, que aunque sea su Nokia, su cucuyo, su flecha, fueron creados para rastrear personas. Aunque usted piense que la función primordial es llamarse y comunicarse, ellos tienen un dispositivo de rastreo mundial. Y así usted lo apague, así usted le saque la pila, si usted lo porta, usted lo pueden ubicar en cualquier parte del mundo. Eso pasa. En Estados Unidos a un pastor vendió un vehículo de alta gama, un vehículo muy bueno. Él lo vendió
Y como se lo vendió a un hermano de la iglesia, él no se preocupó por hacerle documentos rápido, porque era un hermano muy querido de la iglesia. No hay afán, hermano, hagamos el negocio, vale tanto, llévelo. Pero resulta que ese hermano a la vez se lo prestó a un amigo y ese amigo estrelló por allá a otras personas y hubieron muertos. Entonces la policía primeramente pues iba a mirar de quién era ese vehículo. Resultó que el vehículo no solamente estrelló a unas personas, sino que dentro del vehículo, el que iba conduciendo el vehículo llevaba gramos de cocaína. Entonces el problema se fue más largo todavía. El carro estaba a nombre del pastor. Con el carro estrellaron a unas personas y las mataron, y fuera de eso llevaba cocaína, llevaba drogas. Entonces imagínese a mi amigo el pastor cómo le tocó defenderse. Tremendo. Vino un serial de investigaciones y fueron meses tras meses mientras el pastor pudo comprobar que él había vendido el vehículo. Y a la vez el amigo que le había comprado el vehículo demostrar que él no tenía nada que ver con el amigo que le estrelló el carro y que llevaba esa cocaína. Hermano, fue una cantidad de investigaciones muy larga, mientras pudieron esclarecer todo. Cuando ya las cosas se esclarecieron, cuando todo se esclareció ya, uno de los agentes que estaba a cargo de la investigación se hizo amigo personal del hijo mayor de ese pastor. Hicieron muy amigos. Y un día salieron a tomarse en un café el investigador con el hijo del pastor, ya como amigos. El investigador dijo: tengo que ir a la iglesia de su papá, tengo que ir un día de estos. Me gusta la forma como su papá predica. El viejo es dinámico, el viejo sabe trazar la Biblia. El muchacho le dijo: o sea que ustedes han ido a la iglesia. Dijo: no, yo escuchaba todas las predicaciones de su papá. ¿Mandaban a alguien encubierto allá para escucharlo? No. Le escuchamos a través del celular de su papá. Y decía: pero ¿cómo? Si mi papá es tan estricto que él llega al templo y antes de entrar él apaga el celular. ¿Sabe que el investigador le dijo: mire, hijo, todos los celulares tienen una cámara que al momento que un gobierno quiera seguir, escuchar o ver a la persona, lo hace, así lo apaguen y le saquen la pila? Todos los celulares lo traen. Dijo: es más, no solamente los celulares, todos los equipos modernos de láser lo traen. Equipos de sonido, teatro en casa, Smart TV, celulares. Al momento que lo quieran a usted monitorear, lo hacen desde los electrodomésticos que usted tiene en casa. ¿Cómo les parece, hermano? La ciencia es la plataforma para que el reino del orden mundial se establezca en esta tierra. El símbolo mundial del reino del orden mundial, o sea, el reino del anticristo, el símbolo es un ojo enorme, es un ojo grande, el ojo que todo lo ve. Y hace referencia a eso, a que todos los seres humanos estaremos monitoreados en cierto momento. Y la ciencia ya lo ha hecho. Ahora puede uno descargar aplicaciones que en tiempo real puede usted mirar su casa. Sí, hermano. Están creando aplicaciones ya para acabar el oficio del médico, que solamente existan especialistas y medicina externa o interna o medicina general sea quitada del medio. Están creando en Suecia, están creando aplicaciones de escáner donde la persona, si le duele la cabeza, va a la aplicación y va a empezar a monitorear su propia cabeza. Y la aplicación le va a dar el resultado. ¿Por qué le duele la cabeza? ¿Qué le está originando el dolor de cabeza?
y luego van con ese escáner al especialista y le dice: doctor, vengo para que usted me ayude con tal problema que tengo en la cabeza. Y él le va a preguntar: ¿y usted cómo sabe? Mire, es que aquí está el escáner, me acabo de hacer el escáner. Sería una medicina muy eficaz, ¿cierto? Bueno, porque sería muy eficaz, se evitarían las colas, se evitaría el estar sentado. Por ahí le miraba a un amigo esta semana, le miraba un meme que decía, por fin descubrí el significado de la palabra EPS. Por fin descubrí, espere por ahí sentado. Mi amado hermano, hay cosas que parecen muy buenas, pero como dijo alguien, de lo bueno nunca dan tanto. De lo bueno nunca dan tanto. No solamente el área tecnológica ha crecido, sino que se ha expandido la mente del hombre también. La mente del hombre está en una expansión a cada momento. A cada momento. Tal vez usted quede asombrado porque su niño o su niña o su sobrino de 3 años sabe más mundo que cuando usted tenía 15 años. Hermano, los niños de hoy día tienen una expansión mental increíble. ¿Por qué? Porque es una profecía. La ciencia se aumentará. No solamente lo tecnológico, sino que la mente del hombre estará en una expansión, en un florecimiento. Hermano, hay niños que se le acercan a uno y le dicen a uno: pastor, le voy a contar un chisme. Mire eso, pastor, le voy a contar un chisme. Yo le contaba a ustedes que un niño de no mayor a 5 años, porque es una capacidad de aprender, pero una capacidad de responder increíble. Un niño no mayor de 5 años, un niño muy pequeño, tal vez como la edad de la hija del hermano Edin, tal vez como Victoria, tal vez una niña no mayor de 5 años, pequeño. Estaba trabajando yo en una finca lechera y el mayordomo se llevó al niño y lo tuvo 3 semanas ahí, de vacaciones. Y en esas 3 semanas nos hicimos muy amigos con el niño. Se lo llevó la mamá porque la mamá vivía en el pueblo. Y me encuentro a este niño como 2 meses más adelante, me lo encuentro en una esquina, estaba chupándose un helado, me lo encuentro y voy a saludarlo y le digo: hola Jason, ¿cómo estás? ¿Qué haces, chupándote un helado? Y dicen: no, chupándome un dedo. Pues era lógico que si estaba con el helado era porque estaba chupando helado. Pero es la capacidad como él me responde. ¿Qué haces, chupándote el helado? Dijo: no, chupándome un dedo. Hermano, increíble que era un niño no mayor de 5 años. Y los niños hoy día, a la edad de 4 años, ya saben que es un gay, que es una lesbiana. Ya lo saben, hermano, ya lo saben. Mi hijo ya sabía a los 5 años, 5 o 6 años, ya se estaba peleando con otro niño porque el otro niño le dijo que él era un gay. Y él dijo: papi, y le dijo a la profesora: profesora, no, yo no soy un gay, a mí me gustan las mujeres. Estaba haciendo, creo que como primero. Hermano, yo se lo digo con sinceridad, yo vine a saber que era un gay a la edad de 14 años. A la edad de 14 años yo me enteré bien qué era esa palabra. Pero ya los niños hoy día, los niños de primero, de preescolar, ya para ofenderse se dicen eso el uno al otro, para ofenderse. Estamos en un florecimiento de la mente en este último tiempo. Ahora, hermanos, no es casualidad que en el mundo antiguo existieron más pensadores que el día de hoy. Gente que se dedicaba realmente solo a pensar. Los griegos se dedicaban únicamente a pensar. Y podían ser más pensadores que los científicos modernos. Pero no es coincidencia que la tecnología no hubiese florecido en el tiempo de ellos, sino que floreció en el tiempo actual.
¿Por qué floreció en el tiempo actual? Porque la profecía de la palabra de Dios estaba escrita que sería para los últimos tiempos. Para los últimos tiempos. Al nombre de Cristo. A su nombre. Cuando usamos la ciencia bien, aprendemos a usar la ciencia bien, esto es maravilloso, maravilloso. Porque saben, hermanos, que la ciencia, la base de la ciencia ha sido la Biblia. La base de la ciencia ha sido la palabra de nuestro Dios. Y hay cuatro indicadores que me muestran a mí que la Biblia es verdad. 4 indicadores. Apúntelo, hermano, por ahí. 4 indicadores que me dice a mí que la Biblia es verdad. Le va a servir cuando alguien le diga, ¿y cómo sabe usted que ese libro es verdad? Entonces usted le va a decir, bueno, tengo 4 formas de demostrárselo. Yo se lo he dicho a profesores. Cuando me han dicho, ¿y usted cómo sabe que ese libro es verdad si tantos libros que escriben en la vida? Le digo, sí, pero es que tengo 4 formas de demostrarlo. La primera forma de demostrar que la Biblia es verdad es a través de la historia. A través de la historia. Muchos de los hechos de la Biblia, los historiadores tienen que tomarlos, no pueden omitirlos. Por ejemplo, a través de la historia, no han podido decir que los salmos es mentira, porque los historiadores saben que definitivamente existió un hombre que se llamaba David. Los historiadores saben que realmente existió un hombre que se llamó Salomón, hijo de David. Los historiadores saben de los reyes de Israel, todos los reyes de Israel. Los reyes sirios que habla la Biblia, los historiadores tienen que tomarlos también. Uno de los canales de historia más famosos del mundo, llamado History Channel, habla con mucha precisión acerca de los imperios que la Biblia habla. Habla de la cultura egipcia, que fue el primer imperio que la Biblia habla. Habla de Ramsés II. Ramsés II era el faraón del tiempo de Moisés. History Channel no es un canal cristiano, es un canal de historia pura donde los más versados historiadores y arqueólogos aportan sus conocimientos. Hablan del imperio persa, del imperio babilonio, del griego, del romano, del sirio, y habla de todos esos reyes que la Biblia habla, que la Biblia menciona. Habla de una región vasta que se llamó la Mesopotamia. La Biblia habla de esa región, pero los historiadores de History Channel toman la región de Mesopotamia como el primer lugar poblado del mundo. Y la Biblia habla que en Mesopotamia fue donde comenzó la vida humana. Así que la historia es el primer indicador que me muestra que la Biblia es verdad. Segundo indicador, las profecías que se han cumplido. Las profecías que se han cumplido. David vivió casi 1000 años atrás antes de Cristo. Y el Salmo 22, oiga esto, el Salmo 22 es una radiografía de lo que hicieron con Jesús. Es una radiografía, es totalmente lo que iban a hacer con Cristo, lo hicieron allá. Otro que profetizó, Isaías, en el capítulo 53, Isaías profetizó el sufrimiento de Cristo. Varón experimentado en dolores, varón experimentado en quebrantos, su rostro fue desfigurado. Isaías describe con mucha precisión lo que 750 años después le hicieron a Jesús. Las profecías, hermano, las profecías nos demuestran, y hay una cantidad, hermano, muchas profecías.
el avivamiento que hubo en la iglesia apostólica. Joel lo venía profetizando y se cumplió. La profecía que Cristo dijo de San Lucas capítulo 21, 16, el mar estaría desbordado, la gente tendría miedo de las olas del mar. Así que las profecías cumplidas es el segundo indicador. El tercero, la arqueología. La arqueología es la rama de estudio que busca objetos de civilizaciones antiguas. Buscan objetos. Y esos objetos demuestran que la historia es verdadera. Los objetos que han encontrado en las antiguas ruinas demuestran que todo esto es verdad. Han encontrado objetos de la Biblia. En el Mar Rojo, en el fondo del Mar Rojo, encuentran una cantidad de ruedas metálicas ya petrificadas, hecha piedra, de miles de carros. ¿Por qué? Porque los carros de Faraón fueron hundidos en el Mar Rojo, en el cruce del Mar Rojo. Allí quedaron sus carros. La arqueología busca, han encontrado uno de los descubrimientos del año 50, fue encontrar. Mis hermanos, uno de los últimos descubrimientos en el área de la Biblia, en el área de las tierras santas, es que encuentran una pileta hecha en piedra maciza. La encuentran en Irak. En Irak es donde antiguamente era la población de Babilonia. Encuentran una pila en piedra y encuentran en esa excavación, encuentran un cuarto pequeño y una pila en piedra con muchos residuos. Toman el polvo y esos residuos, lo investigan y se dan cuenta que todos esos residuos son comida masticada. Carnes, cereales, verduras, frutas. Y entonces los arqueólogos dicen, bingo, encontramos el palacio de Belsasar. Belsasar, el rey que tenía el banquete en el capítulo 5 de Daniel. Esa misma noche los persas destruyeron ese templo. Y esa misma noche Belsasar estaba comiendo y bebiendo con los príncipes. Y entonces, ¿cómo hicieron para saber que era el palacio en esa excavación? Porque encontraron esa pila con comida masticada. ¿Qué significaba esa comida masticada? Todos los reyes paganos tenían un cuarto que le llamaban el vomitorio real. Tal vez usted haya visto películas de la Edad Media, películas de espada, donde se muestran los reinos o se muestran los palacios llenos con mesas supremamente llenas de comida. Y se ven pavos enteros, frutas enteras, cerdos enteros en las películas. Pero en la vida real eso era así, mi amado hermano. Entonces los reyes paganos tenían un lugar que le llamaban el vomitorio real. La tarea de ellos era durante esa noche comerse todo lo que estaba en la mesa, desaparecer lo que estaba en la mesa. ¿Cómo lo hacían? Comían y se llenaban y se iban al vomitorio real, metían los dedos, vomitaban, trasbocaban, luego volvían y se sentaban y seguían comiendo y seguían vomitando y comiendo y vomitando y comiendo hasta que desaparecían todo. Una forma bastante asquerosa. Eso es a lo que Pablo dice que la ley fue hecha para los interperantes. La palabra interperancia es glotonería. Glotonería, comer hasta vomitarse y luego seguir comiendo. La arqueología es la ciencia que busca objetos para apoyar la historia. La historia sin arqueología
no es creíble. No es creíble. Tienen que haber objetos descubiertos para que la historia tenga validez. Entonces, en cuanto a la Biblia, se han encontrado muchos objetos. Que la Biblia la escribió un tipo, que la Biblia la escribió esto. ¿Cómo tenemos la Biblia nosotros? Porque fueron descubiertos rollos en cuevas en un área conocida como Qumran. Rollos de pieles y otros rollos fueron hechos en láminas de cobre. Y esos rollos son los que nosotros tenemos aquí compilados en libros. La ciencia, amado hermano. El cuarto indicador para que nosotros entendamos que la Biblia es verdad se llama la ciencia. La ciencia. Hermano, la ciencia ha venido comprobando muchísimos eventos que pasaron en la Biblia. Uno de ellos es el de Génesis, cuando Dios le dio una orden al agua para que las aguas produjeran aves y peces. ¿Sí sabía eso, hermano, que las aves salieron del agua? ¿Cuántos lo sabían? Bueno, permítame leerle para que lo tenga allí reseñado. Levante su mano y adore a Dios. Cristo vive para siempre. A ver, versículo 20. Génesis 1:20 dice: dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes ¿y qué más? Y aves que vuelen sobre la tierra. ¿Cuál es la producción del agua? Peces y aves, peces y aves. Peces y aves salieron del mismo elemento, del agua. Oiga, hermano, en el año 60, un científico descubre que la composición química de las escamas de los pescados es la misma composición química de las plumas de las aves. Se lo repito, hermano, las escamas y las plumas tienen la misma composición química. No es casualidad. Es que la Biblia dice que Dios le dio una orden al agua que produjeran, que dieran, que criaran, que parieran los peces y las aves. ¿De dónde vino el hombre? El hombre vino de la tierra. Y no es casualidad que la carne suya y mi carne estén compuestas de 28 elementos principales. Los 28 elementos de la tierra están como los 28 elementos principales de nuestra carne. Todos los elementos de la tierra están como elementos bases de nuestra carne, hermano. Maravilloso, hermano. Lo ha comprobado, la ciencia ha ido comprobando muchas cosas de la Biblia, hermano. La primera vez que quisieron hacer un barco, que quisieron hacer un yate, un barco enorme, para cargar gente, para transportar gente de un continente a otro, lo intentaron más de 40 veces y los barcos en cierto momento caminaban y luego se hundían. La marea los volteaba. Hasta que un físico cristiano, leyendo la historia del arca de Noé, se entera, hermano, y dice: venga, este barco tiene unas medidas, y comenzó a transportar las medidas del arca, a transportarlas en medidas actuales, y él se da cuenta y hace un experimento. Vamos a crear un barco que tenga 6 veces más la medida de lo largo que lo ancho. Si lo ancho son 10 metros, lo largo tiene que medir 60, porque así son las dimensiones de la barca, del arca de Noé.
Lo largo es 6 veces más largo que lo ancho. Y por primera vez crean un transatlántico con las medidas del arca. Dio resultado y de ahí en adelante todos los barcos del mundo, los barcos del mundo tienen esta proporción. Si el barco es de 40 metros de ancho, entonces le multiplican por 6, serían 240 de largo. ¿Cómo les parece, hermano? Maravilloso. Ya le he hablado a ustedes, hermanos, que el submarino fue sacado a raíz de que un cristiano se pone a leer la historia de Jonás. La historia de Jonás sirvió de inspiración para que crearan el submarino. Gente por dentro de una ballena, navegando por debajo de una ballena. Y saben, hermano, que comprueban hasta cuántos metros puede bajar una ballena. Y el metraje que la ballena puede sumergirse es el metraje en que navegan los submarinos. El submarino es hecho a réplica de una ballena. Y así como Jonás navegó kilómetros y kilómetros por debajo del mar hasta ser vomitado a la playa, asimismo los submarinos navegan con gente hasta donde ellos quieren. Sirvió de inspiración. Tengo apuntado por aquí, hermano, el nombre de este paciente, el nombre de este médico, de este odontólogo que también fue cirujano. Este señor que le voy a leer cambió totalmente la medicina mundial. Él se llamaba Horace Wells. Horace Wells, en el año de 1844, cambió la medicina del mundo. La medicina del mundo cambió, dio un giro total a partir de que este señor, cristiano también, leyendo un día la Biblia, encontró cómo Dios le dio la compañera al hermano Adán. Y encontró que Dios, para extraer la costilla, le produjo un enorme sueño a Adán. Y después de que estaba dormido Adán, le extrajo una costilla. Y de esa costilla empezó Dios a estirarla como si fuera plastilina. A estirarla. Y le saca un brazo por aquí, le saca el otro, le redondea la cabeza, luego le estira una pierna y le estira la otra. Y luego que le sacó esa costilla y formó la mujer, dice la Biblia que el Señor selló otra vez la carne de Adán, la selló. Ese cristiano, Horace Wells, dijo: Dios mío, Dios mío, Dios mío, acabo de encontrar algo extremadamente revolucionario y bueno. Fue el hombre que inventó la anestesia. Él inventó la anestesia. Dios le reveló que antes de hacer una operación debían dormir profundamente al paciente. Y que después de dormido podrían extraerle hasta cualquier órgano, si estaba dormido. Y que Adán despertó totalmente intacto, con una conciencia totalmente intacta. Creó, y a partir de ahí, de 1844, la medicina dio un vuelco total. Porque a partir de ese año empieza a crear la anestesia y empiezan a salir diferentes procedimientos de operaciones complejas, amado hermano. Yo les he contado varias veces a ustedes cómo anestesiaban a las personas antes. ¿Sí se acuerdan, hermano? ¿Cuál era el método más primitivo de la anestesia? Un golpe en la cabeza. Esa era la manera de anestesiar al paciente. Lo van a amputar, páseme la anestesia. Un mazo. Y el que no se moría de la enfermedad se moría del garrotazo, hermano. Muchos llegaron a morirse, hermanos,
por el intenso dolor sufrían paros cardíacos, paros respiratorios cuando despertaban y se daban cuenta que estaban abiertos. El dolor, la impresión, el susto. Así que, mire hermano, los aportes que la Biblia viene dándole a la ciencia. La anestesia fue sacada a través del relato de Adán y Eva. Job capítulo 26, versículo 7. Job 26, 7. Dele la gloria a Dios, hermano. Job 26, 7. Hablando de Dios dice, Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la tierra sobre nada. Cuelga la tierra sobre nada. A su nombre. Los griegos creían que la tierra estaba sobre los hombros de un gigante enorme que se llamaba Atlas. Y los griegos decían que cuando habían temblores era porque Atlas se cansaba de ese hombro y pasaba la tierra para el otro. Que ahí era donde habían temblores. Los hindúes, los indios de la India, creían que el mundo era sostenido por una enorme tortuga. Los africanos creían que eran 3 elefantes que sostenían la tierra. Había muchísimas teorías de qué era lo que sostenía la tierra. Es más, se creía que la tierra era plana y que uno no podía andar hasta cierto kilometraje porque se caía, porque se iba hacia abajo. Cuando la gente vino a enterarse, hermano, ¿sabían ustedes que el primer libro de la Biblia no debería ser Génesis? El libro más antiguo de la Biblia es Job. Job es el libro más antiguo de la Biblia. La Biblia no está ubicada de forma cronológica, hermano, año tras año, porque tendría que Job ir primero. Estamos hablando, hermano, que el libro de Job bien fácilmente podría tener tal vez algunos 8,000 años. El libro de Job podría tener algunos 7,000 años. Pero mire, hermano, ¿cuándo vino el hombre a darse cuenta que la tierra estaba suspendida de la nada? ¿Ustedes sabían que eso fue extremadamente nuevo? Habían algunas posturas como la de Galileo y Galileo, que la tierra tenía una polaridad y que esa energía de la polaridad era la que no la dejaba salirse de un sitio en el espacio. Una teoría. Pero que viniera a ser ley, que la tierra estaba suspendida de la nada, solamente fue hasta el año 1961. Levanten la mano los que son mayores al 61, que nacieron antes del 61. A ver, por este lado tenemos 5, antes del 61. Bueno, muy pocos. Por este lado tenemos tal vez la hermana Gerardina, la hermana Estelita, antes del 61. Bueno, tenemos muy poquitos. Quiere decir, hermano, eso quiere decir que fue un descubrimiento nuevo. ¿Qué pasó en el año 61? Por primera vez en la historia, en el año 61, en un mes de agosto, el ser humano pudo salir de la Tierra, pudo salir a la órbita terrestre. Lo hicieron los rusos. Los rusos lograron salir primero a la órbita terrestre. En el año 61 pudieron darse cuenta que por debajo no había ni un gigante, ni una tortuga, ni una mesa, ni elefantes como lo creían los africanos. Hasta en el año 61 apenas, hermano. Pero mire,
si le hubieran hecho caso a Job. Si le hubieran hecho caso a Job, Job dijo, la tierra cuelga de la nada, no hay nada debajo de la tierra que la sostenga. No hay gigantes, no hay elefantes, no hay tortugas, no hay nada. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? A su nombre. La Biblia y la ciencia. La Biblia está llena de esas cosas que la gente dice, lo descubrí porque soy inteligente, pero resulta que la Biblia se le había adelantado, hermano. Oiga, hermano, los que están anotando, apunten esta frase. La Biblia no es solamente un libro actualizado. Escríbanlo así. La Biblia no es solamente un libro actualizado. Es un libro futurizado. La Biblia no es solamente un libro actualizado, o sea, del tiempo de hoy. La Biblia es un libro futurizado que nos habla más allá de lo que nosotros conocemos. Levante su mano y adore a Dios, hermano. A su nombre. Gloria a Cristo Jesús. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3 dice, lo que se creó, lo que hay, todo lo que hay, fue hecho de lo que no se veía. Amén. ¿Qué es eso, hermano? Lo que es hecho, lo que vemos, fue hecho de lo que no se veía. Hasta apenas hace unos pocos años atrás también, la ciencia comprobó, oiga esto, hermano, que todo lo que es materia, incluyendo nuestra carne, es hecho de algo que los ojos no alcanzan a ver. Se llaman átomos. Átomos. Toda la materia es creada de algo tan diminuto y tan pequeño que se llama átomos. Pero el escritor de los Hebreos, 2000 años atrás ya lo había dicho. La ciencia hace pocos años descubrió eso, que todo está compuesto de materias invisibles, de partículas invisibles llamadas átomos. Pero el escritor a los Hebreos ya lo había dicho, todo lo que hay fue hecho de lo que no se veía. Mire qué sabio es nuestro Dios, amado hermano. Cuán sabio es el Dios al cual usted y yo le servimos. Dice Pablo a los Corintios que lo más necio de Dios es más sabio que los sabios que han existido. Que lo más necio de Dios es más sabio que Salomón y Albert Einstein juntos. Es más sabio que la reunión de todos los científicos modernos. La ciencia a través de la Biblia ha ido comprobando, la ciencia ha ido comprobando muchas cosas que la Biblia dice. Los científicos anteriores, antiguos, se reían porque hay un relato, se reían porque en los jueces, en Josué, hay un relato donde Josué necesitaba acabar a los enemigos. Pero el día se estaba acabando. Y Josué oró a Dios y le dijo, sol detente en Gabaón y tu luna detente en el valle de Ajalón. Y dice la Biblia que el sol se paró, ese día se frenó. Y toda esa noche fue una noche de victoria para Israel. Oiga, los científicos se reían porque los científicos decían, por fin encontramos una mentira en la Biblia. Encontramos una mentira en la Biblia, porque el sol no es el que camina, es la tierra. Josué le ordenó al sol detenerse, pero es la tierra la que camina, el sol no. Decían los científicos y duraron un tiempo diciendo que habían encontrado una inconsistencia en la Biblia. Pero oiga, en el año 67
los astrónomos físicos encontraron que el sol no solamente da luz, sino que da calor y da energía, y que la tierra camina por la energía que el sol le brinda. El sol es la pila de la tierra. Y es ahí donde la tierra hace dos giros, dos movimientos impresionantes. Un movimiento es la rotación y el otro es la trasladación. La rotación es el que da 24 horas sobre su propio eje y la rotación es la que da durante 365 días más 6 horas, más 6 horas. El año físicamente no es 365 días, son 365 días más 6 horas. Ahí es donde aparece el día de Fiesto. Cada 4 años, ¿por qué? Porque esas 6 horas se multiplican y a los 4 años brota un día más. ¿Sí me hago entender, hermano? Estoy hablando lo que la ciencia ha comprobado, pero la Biblia ya lo venía diciendo desde hace miles de años, amado hermano. La ciencia, los científicos modernos comprobaron hasta el año 67 que el sol es la pila de la tierra. Entonces cuando Josué le dijo, sol, detente, ¿qué era lo que Josué le estaba diciendo al sol? Sol, deja de darle energía a la tierra. Cuando el sol dejó de brindarle la energía, la tierra se fue frenando poco a poco, poco a poco. Si Josué le dice, tierra, detente, hermano, la tierra va girando sobre su propio eje 23,000 kilómetros por hora. Yo no sé cómo no vivimos mareados. La tierra va girando a una velocidad increíble, amado hermano, increíble, increíble. 23,000 kilómetros por hora. En este momento estamos aquí y la tierra va a durar 24 horas para volver nosotros a estar en este mismo punto geográfico del universo. No sé si me hago entender, hermano. Solo 24 horas duramos para quedar en el mismo sitio otra vez. Solo 24 horas. Y la tierra es un globo bastante enorme, amado hermano. ¿Por qué no se bota el agua de la tierra? Si es una esfera. No es un cubo, la tierra es una esfera. Isaías había dicho que Dios se sienta en el círculo de la tierra para juzgar a la tierra. Dios le había mostrado a Isaías que la tierra era redonda. En el 61 confirman todo cuando los rusos salen a la órbita y dicen, Dios mío, la tierra es redonda, no está suspendida de nada, no hay cuerdas ni hay columnas, pero la tierra es redonda. Mi amado hermano, la Biblia ha sido la base extrema de la ciencia. ¿Cuántos alabamos el nombre de Dios? ¿Por qué no se sale el agua de la tierra, hermano? Usted puede experimentarlo, hágalo en casa. Llene una olla de agua, déjela sin tapa, amárrele a cada oreja de la olla, amárrele un lazo, empiece a mecerla y vaya dándole velocidad y a lo último gírela tan rápido y verá que el agua no se cae, el agua no se cae. ¿Por qué el agua de la tierra no se cae? Porque tiene una rotación súper rápida, por eso el agua no se sale. Dios es bueno, amado hermano. Dios es bueno. A su nombre. Si Josué le dice, tierra, detente, hubiese quedado Josué como una arepa en medio de las montañas. Porque ¿cuántos de ustedes se han caído cuando han frenado en seco a una velocidad, pongámosle, hermano Jaimito, de 50, 60 kilómetros? Es un golpe muy duro. Muy duro. Yo me he caído cuando he frenado en seco la moto a 60 kilómetros. Me he caído, me he desequilibrado y me he caído. Imagínese que algo frenara a la velocidad de 23,000 kilómetros por hora. ¿Cómo hubiese quedado esta tierra?
Entonces cuando Josué le dice, sol detente, el sol dejó de dar su rayo de energía. La tierra fue frenándose y quedó de cara. Israel, Canaán quedó de cara hacia el sol. Se frenó, estaba dando luz, pero no estaba dando energía. La tierra se frenó, amado hermano, y quedó frenada al lado donde estaba pegando la luz durante una noche. Y cuando los científicos descubren esto, tienen que ir avergonzados y decirle a los cristianos, la Biblia tenía razón. El sol fue el que se detuvo en tiempos de Josué. Ellos dicen que si la tierra llegara a frenar, daría una vuelta y quedaría el mar sobre todo lo seco. Si llegara a frenar, todo el mar se nos vendría a nosotros, hermano. Y las montañas se estrellarían unas con otras. ¿Y qué podríamos decir de los pobres edificios? La tierra se acabaría, mi amado hermano, totalmente, totalmente. Alabe a Dios, hermano. Job 38:16. Job 38:16 dice, Dios preguntándole a Job, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Dios le pregunta a Job, ¿tú has entrado a las fuentes del mar? Hace algunos 80 años apenas, que los biólogos marinos y los científicos descubrieron que el mar es alimentado por fuentes propias. ¿Cuál era el pensamiento que normalmente la gente tenía? El mar es el lago donde caen todos los ríos y los ríos alimentan el mar. No, hermano. Bíblicamente, el mar tiene sus propias fuentes. Los ríos no alcanzarían para llenar un vasto océano. Los biólogos encontraron que internamente en el mar hay nacederos de agua y nacederos impresionantes. Dentro del océano hay vertederos propios de agua y no dejan que el mar se seque. No solamente se abastecen de los poquitos ríos que hay en el mundo, porque en el mundo hay ríos muy pocos, amado hermano, como para alimentar 3 partes de la tierra en agua. Pero Job ya lo decía, apenas hace 80 años que la ciencia conoció esta verdad, que dentro del mar hay vertederos enormes de agua que son los que alimentan el mar. Pero Dios le dijo a Job, Job, ¿tú has ido hasta allá? ¿Tú conoces esas fuentes? ¿Tú sabes dónde quedan? Hermano, ¿por qué la ciencia no le ha puesto atención a la Biblia? A su nombre. Gloria al nombre del Señor. Ahora, hermano, San Lucas 21:26 dice, si quiere leer, vamos a hasta allá, hermano. San Lucas 21:16. Gloria a Cristo Jesús, a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Bueno, la cita, hermano, no es la cita precisa que estoy buscando. Tal vez la apunté mal. Es el 26.
21:26. 21:26 de San Lucas. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de ¿qué, hermano? Las potencias de los cielos serán conmovidas. No sabía la gente qué era esto. La gente del siglo anterior no sabía qué era esto, amado hermano. Hasta apenas en el año de 1935 la gente descubrió qué era este versículo. ¿Qué es este versículo, hermano? Este versículo se lo quiero descifrar en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra cielos, que se escribe aquí en este versículo de Lucas 21:26, la palabra en griego para cielos es uranio, uranios. Jesús literalmente dijo, la potencia del uranio será conmovida. No sé si me hago entender, hermano. ¿Qué es el uranio? El uranio es la base principal para las bombas nucleares y atómicas. El uranio es un material químico demasiadamente explosivo y radioactivo. Es energía encapsulada en material físico. Eso es el uranio. Y Cristo dijo, y no dice la palabra cielos no la pronunció en forma hebrea, porque en forma hebrea es cielos, es morada del Altísimo, sino que la pronunció en griego, que quiere decir uranio. La potencia del uranio será conmovida. El uranio es el material principal de las bombas atómicas, las cabezas de ojiva nucleares. Oiga esto, amado hermano. Por un momento mire acá, hermano. Si en este momento todas las potencias del mundo oprimieran el botón de activar los misiles que están apuntándose unas a otras, si en este mismo instante oprimieran ese botón, solamente bastaría 10 minutos para que este planeta Tierra volara en 1000 pedazos. Solo se necesita 10 minutos. Nunca antes en la historia del ser humano habíamos estado tan amenazados por ser autoeliminados nosotros mismos. Jesús dijo, la potencia del uranio sería conmovida. El hombre descubrió, a través de un científico llamado Oppenheimer, él descubrió el poder impresionante que tiene el uranio en el mundo. Zacarías en el capítulo 14, versículo 12, habla de una profecía para el tiempo del fin. Zacarías está cerca de Malaquías. Zacarías 14, 12 dice, esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Oiga esto, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en su cuenca sus ojos y la lengua se va a deshacer en su boca. ¿Qué es esto, hermano? Es una profecía para el tiempo del fin. Es una profecía de las naciones que se van a levantar para combatir a Israel. Israel es uno de los países con bombas atómicas más desarrolladas, porque no tiene bombas atómicas solamente de uranio, sino bombas atómicas uranio con hidrógeno. Y esto que se lee aquí es la reacción que causa el uranio con el hidrógeno. Derrite la carne, no la vuela en pedazos como la dinamita normal. Derrite la carne. La lengua se derrite, se pudre adentro y los ojos se derriten en la cuenca. ¿Qué es lo que habla Zacarías? Una bomba que Israel tiene preparada para la unión de naciones que va a llegar en el tiempo del fin a querer destruirla.
La Biblia nos habla de la era nuclear, hermano. La Biblia nos presenta ya lo que el armamento que el mundo iba a tener. Tremendo, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Isaías 68. Isaías capítulo 60, versículo 8. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. Mira, hay una pregunta en el versículo 8, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes, como palomas a las ventanas? ¿Qué está hablando? La era aeronáutica, hermano, la era aeronáutica. Los hombres volarían como palomas. Los hombres volarían. ¿Hace cuánto que el hombre apenas aprendió a volar en un aparato, hermano? Eso es reciente, apenas en 1903. Llevamos 120 años apenas desde que los hermanos Wright descubrieron el monoplano, la forma de volar unas distancias cortas, apenas 120 años. Pero la Biblia dice que los hombres volarían como palomas. El pastor de la iglesia donde asistían los hermanos Wright, ellos eran unos jóvenes, y el pastor le decía a la mamá, por favor detenga a sus hijos. Sus hijos están desafiando tremendamente a Dios. Los hombres fueron creados para la tierra, pero las aves para el cielo. Y el pastor les decía a los muchachos, no tienten a Dios porque ustedes quieren sobrepasar el poder de Dios. ¿Cómo estos muchachos descubrieron que lo podían hacer? Porque van al Génesis y el Génesis le dice al hombre, señoreen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los animales de la tierra. Y entonces ellos dicen, la única manera de señorear esos reinos es que el hombre señorea en la tierra porque ya hizo trenes y carros para señorear en la tierra. Ya el hombre hizo barcos para señorear en el agua. ¿Por qué no podemos hacer aparatos para señorear en el cielo también? Y lo hicieron, hermano. Pero la Biblia ya dice que los hombres volarían. Abdías 1:4 dice, si tú te remontares a las estrellas, pusieres tu nido en las estrellas, de allí te derribaré, dice Jehová. La era espacial. ¿Saben que los proyectos de los grandes magnates del mundo es conquistar un planeta, hacer hoteles, cultivar en otros planetas? Para el 2028, oiga esto, para el 2028 el mundo va a poder disfrutar de hoteles aéreos. Hoteles aéreos, ya hay prototipos. Hoteles aéreos que podrán albergar hasta 5,000 personas. Aviones de 8 pisos. Aviones de 8 pisos, hermano. No van a necesitar combustible, van a necesitar solamente turbinas nucleares. No necesitarán combustible. Y para el 2028 ya estarán los hoteles donde solo bajarán a la tierra cada 3 semanas. Cada 3 semanas. Usted dirá, pastor, pero eso, ¿será que sí llega a acontecer eso? Claro que acontecerá, porque Abdías, el profeta Abdías dice, si tú pusieres tu nido, tu casa en las estrellas, de allí te derribaré, dice Jehová. Lo van a lograr. Los chinos inventaron la impronta de órganos. La imprenta de órganos. Los chinos.
Y ahora en China, usted lo puede buscar por YouTube, hermano, la imprenta de órganos en China. Una persona que hoy día le tengan que extraer un riñón, ahora los chinos le toman una impronta al riñón que le quedó y de acuerdo a esa medida le fabrican en una imprenta, le fabrican un riñón y se lo ponen. Cuando a una persona le tengan que amputar de aquí al 2030, porque el proyecto está para salir el 2030, a una persona que le tengan que amputar una pierna, le toman la impronta a la pierna que le quedó y le van a fotocopiar la pierna, hermano. Los chinos inventaron ahora la fábrica de bebés. Todo eso usted lo puede ya mirar, hermano, usted ya lo puede mirar por YouTube. La fábrica de bebés son incubadoras en forma de huevos de cristal. Le aplican un líquido mejorado que asimila el líquido amniótico donde se cría el bebé. Le ponen una cuerda a manera de cordón umbilical, le ponen células madres. Luego toman un óvulo fecundado por un esperma y lo introducen en ese huevo. Le dan el calor, la parte térmica al líquido, le van suministrando a ese óvulo y él va desarrollándose dentro del huevo de cristal. Y a los 9 meses se abrirá aquel huevo y se le dará la bienvenida a un nuevo niño. Ya lo están haciendo en China, hermano. Todos estos proyectos, todo esto, hermano, yo sé que usted podrá decirme, pastor, tal cosa y tal otra. Sí, hay muchísimos más inventos, hermano. Y se nos iría todo el día hablando de lo que la ciencia está haciendo. Quiero decirle, amado hermano, que la Biblia no es un libro de gente atrasada. La Biblia no es un libro escrito por gente analfabeta. La Biblia es un libro actualizado, pero también futurizado. La Biblia es un libro de sabios, escrito por sabios, usados por Dios. Y todo el que lee la Biblia se hace sabio. No se avergüence, amado joven. Si algún día un profesor le pregunta, ¿usted es evangélico? Sí, soy cristiano evangélico. Los más grandes inventos del mundo vinieron a través de cristianos. Las llantas fueron hechas por un cristiano llamado Guillermo Goodyear. De ahí que Goodyear es la llanta más famosa del mundo. Le tocó vender la patente para sustentarse los últimos años porque quedó pobre tratando de encontrar el invento que revolucionara la vida del hombre. Hubo un tiempo que las llantas llegaron a ser de concreto, las llantas eran de madera, eran de hierro. Pero Goodyear tomó el caucho, lo vulcanizó, hizo la llanta. Mire qué lindo invento tenemos de manos de un cristiano. Esto, amado hermano, esto que nos alumbra. Thomas Alva Edison, otro cristiano. El uso de esto que tenemos y que está moviendo estos equipos de amplificación y esta iluminación, la energía. Un hombre llamado Nikola Tesla, cristiano también. El descubrimiento de la caja genética por Gregory Mendel. Las teorías mendelianas acerca de la genética, cristiano también. El descubrimiento del carro Rodolfo Diesel. Hermano, tenemos una cantidad de inventos. Aún el mismo celular, los mismos teléfonos fue creado por un cristiano. ¿Cuándo la ciencia se salió de las manos de los cristianos? En la época de los 50. Cuando el cristianismo descuidó el estudio, entró el pentecostalismo y la gente quiso solamente unción, poder, lenguas, brincos, descuidamos el estudio y ahora la ciencia está en manos de científicos ateos y locos que dicen que Dios no existe y que todo lo que hay se formó como evolución de las especies. Pero la ciencia
siempre estuvo en manos de los hijos de Dios. Isaac Newton, un gran científico cristiano, descubre la ley de la gravedad. La mente más brillante que ha existido en este mundo, Albert Einstein. ¿Sabían, hermanos, que todo cerebro tiene un compartimiento? Hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y hay una zanja que divide el cerebro. Hasta el día de hoy examinan el cerebro de Albert Einstein, porque el cerebro de Albert Einstein no tenía esa franja, estaba totalmente relleno de neuronas. No tenía ni siquiera un pedacito vacío, amado hermano. Creía en Dios. Amado hermano, gócese porque usted le ha creído a un Dios sabio, a un Dios que le ganó a la ciencia, a un Dios que nos advirtió con tiempo, a un Dios que nos dijo que en el último tiempo la sabiduría, la ciencia del hombre se iba a aumentar. Se aumentó, pero la están usando para mal, la están usando para cambiarse de sexo, la están usando para crear bombas, para crear armas. La están usando para matarse en unos a otros, para desfigurar sus cuerpos. Amado hermano, utilicemos la ciencia para el fin y propósito que Dios la ha creado. Colóquese de pie, amado hermano. Levantemos nuestras manos y démosle gracias a Dios porque Él ha sido un Dios sabio. Porque lo más sabio de Dios, lo más necio de Dios es más sabio que los sabios de esta tierra juntos. Aleluya, Padre, gracias te damos. Tú eres mi Dios, tú eres todopoderoso. Gracias, mi Dios, porque te le adelantaste a la ciencia humana. Amado hermano, la Biblia dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche alguno. Salomón le pidió sabiduría a Dios y Dios le dio tanta sabiduría que la Biblia dice que compuso 1105 cantares, que compuso 10,000 proverbios, que estudió desde el hisopo hasta el cedro. Él estudió, amado hermano, Dios le dio sabiduría no solamente para entender el bien, le dio sabiduría para estudiar las plantas, para estudiar la botánica. Tal vez estamos cortos de sabiduría. Yo quiero invitarle, amado hermano, que tengamos un momento aquí en el altar, todo aquel que se sienta falto de sabiduría. Yo no sé si usted necesita sabiduría, pero yo necesito mucha sabiduría, amado hermano. Sabiduría para gobernar nuestro hogar, sabiduría para gobernar nuestros hijos, sabiduría para administrar el dinero, sabiduría para leer la Biblia, para entenderla. Dios es Dios de toda ciencia, Dios de toda sabiduría. Pídale a Dios sabiduría, amado hermano, para entender los planes del diablo. Sabiduría para entender los textos que usted no ha podido entender durante toda su vida. Tal vez hay partes de la Biblia que usted no las lee porque no las entiende. Hoy digámosle, Señor, dame mucha sabiduría. Aparta de mí la necedad. Aparta de mí toda necedad. Señor Dios Todopoderoso, quita de mí la necedad y siembra sabiduría, Señor. Que mi mente pueda ser usada para lo bueno y no para lo malo. Que todos los impulsos, Señor,